Hola, buen día. Buen Hola, buen día, día. ¿cómo están? Bueno, vamos a dar comienzo a la capacitación del día de hoy. Bueno, muchas gracias a todos por la participación. Seguramente que se van a seguir sumando personas a esta capacitación. Bueno, agradecerle a ustedes, agradecer a la Superintendencia de Río de Trabajo y a la mesa cuartipartita en la que estamos participando activamente por darnos la oportunidad de poder preparar y dar esta capacitación abierta a todos los que son personas que están estudiando o que están en el ámbito laboral de seguridad e higiene en la industria petrolera. Esta es la segunda capacitación que damos de seguridad vial. Esta capacitación está basada por el ciclo de capacitaciones en las reglas de oro de la industria petrolera, que se salió recientemente de la mesa cuartipartita, donde participa bueno, la superintendencia, la unión de la ART, los gremios, las patronales como las empresas operadoras y empresas de servicio que están operando en la cuenca neuquina y en Vaca Muerta específicamente. Estos contenidos de esta capacitación, bueno, es consensuada en esta mesa cuartipartita. Los temas que vamos a ver salieron consensuados de todas las partes para poder brindarle esta capacitación a ustedes. Esta mesa cuartipartita, bueno, es del Programa Nacional de Prevención, PRONAPRE, ¿sí? Y hoy nos está acompañando Silvia, que es de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, la cual, Silvia, si querés ampliar o dar alguna bienvenida a la gente. Bueno, gracias, José. Buen día. Hola a todos. Bueno, desde la Superintendencia de Riesgo de Trabajo le queremos dar a todos la bienvenida. Como bien dijo José, este es un ciclo de capacitaciones que se armó en función a las reglas de oro que se vienen trabajando dentro de la mesa técnica de Vaca Muerta. Todas las capacitaciones fueron consensuadas por todos los actores y bueno, la idea de esto es reforzar los conocimientos, por un lado, por otro lado, las medidas preventivas que se deben tomar en cada una de las reglas de oro y para cada una de las actividades dentro de la industria de petróleo. Y por otro lado, lo que queríamos reforzar desde la superintendencia, teniendo en cuenta que en este tipo de capacitaciones la mayoría son profesionales de seguridad e higiene que operan dentro del yacimiento, es que tengamos hoy en día, más que nunca, dado que se está retomando la actividad, estemos muy atentos a que se tomen todas las medidas que se deban tomar para evitar accidentes. ¿Sí? Sabemos que estamos atravesando un momento muy particular en muchos sentidos, pero bueno, es responsabilidad de todos nosotros que estas medidas se cumplan. Ha habido algunas visitas de campo en estos últimos días donde se han observado que quizás no se están tomando las medidas preventivas y de control que deberían tomarse. Entonces, por eso es que queremos aprovechar esta oportunidad donde hay mucha gente que trabaja en esto para que reforcemos esto, ¿sí? Justamente la idea de estas capacitaciones y de la composición de la mesa en su momento es prevenir accidentes, evitar riesgos y bueno, reforzar toda la parte preventiva. Así que le pedimos a todos compromiso con esto. Sabemos que lo tienen, sabemos que es un momento muy particular, pero bueno, unamos esfuerzos para que esto se cumpla y evitar accidentes. Así que bueno, nada, desde la superintendencia le agradecemos a todos la participación, a José en particular por brindar esta capacitación, a la gente de Pan American por todo lo que ha trabajado para que hoy puedan tener ustedes esta capacitación que se les va a dar. Así que bueno, los dejo con José y que disfruten y aprovechen la capacitación. Muchas gracias. Bueno, del lado de Pan American va a estar disertando la capacitación Alberto Popov, quien es líder de seguridad vial de Upstream y Downstream de Pan American. Gustavo Morales, que es el supervisor de seguridad vial para Upstream. Bueno, quien les habla, José Ramos, que es supervisor de seguridad para Adriana Completion de Neuquén. Martín Larrondo, que es el líder de sistema de gestión de la calidad. Diego Fórmica, que es el experto en preparación y respuesta de emergencia, gestión de crisis, continuidad del negocio. Si se apaga la luz es porque es automática. Disculpen. Así que bueno, ahora le voy a dar la palabra a Alberto
para ya comenzar con la actividad. Y bueno, nuevamente gracias a todos por participar. Bueno, la modalidad, por favor, todos que mantengan los micrófonos cerrados. El que quiera hacer alguna consulta sobre el tema que se está hablando, levanta la mano o la escribe en el chat y la respondemos enseguida. La capacitación dura aproximadamente 1 hora y después se va a dar 1 hora de discusión o de debate o de consulta que tengan. Así que bueno, Alberto. Gracias, José. Bueno, bienvenidos a todos. Me presento, soy Alberto Popov, líder de seguridad vial de Pan American Energy para operaciones de upstream y downstream. Es un agrado participar con ustedes de este momento. Yo voy a tomar algunas normas de prolijidad en la presentación. Voy a apagar mi cámara como para que no haya otra contaminación y ustedes puedan observar bien la presentación. Y cualquier pregunta, como dijo José, paro la presentación y seguimos. ¿Cuál es la idea de esta presentación? Es que tengamos un ida y vuelta de los temas que vamos tratando. Principal objetivo. El principal objetivo es que ustedes se lleven herramientas para unificar criterios en la confección de un plan de movilidad segura en la industria petrolera. Seguramente cada organización tiene sus formas de ver la seguridad vial. Por eso la intención es que esto les ayude y genere esas herramientas necesarias para que ustedes puedan disponer de las diferentes formas de ver la seguridad vial. Entonces, por eso, antes que nada, quiero agradecer que ustedes estén acá, esperando que todos ustedes compartan nuestra forma de ver la seguridad vial. Nuestra expectativa de esta jornada es que se lleven conceptos y herramientas para gestionar la seguridad vial en sus ámbitos de movilización y entender movilización como todo eso que pasa desde que estoy en mi hogar hasta que voy al trabajo y desde que me muevo en el trabajo, ya sea como cualquier usuario de la vía pública, por eso y de la vía de trabajo. Por eso es interesante que vayamos viendo algunos conceptos. ¿Qué me gustaría unificar con ustedes? O sea, hoy para las empresas no es aceptable que se produzcan muertes ni lesiones graves en las movilizaciones. Pero hay que dar un paso más. Para evitar que haya una sola víctima más en los caminos es necesaria la colaboración de todos, de cada uno de los actores del trabajo diario. Recién lo decía Silvia, tenemos que estar muy atentos al retome de estas actividades, al contexto que tenemos en la actualidad y estar muy atentos en las movilizaciones. Preocupación por la seguridad, medio ambiente, generalización de uso compartido de vehículos, conciencia de nuestra responsabilidad como conductores, como pasajeros, como dadores de carga, etcétera. Muchas son las muestras de que algo ha cambiado de nuestra percepción de la movilidad. O sea, hoy tenemos que investigar cómo queremos que sea en nuestro ámbito laboral la movilidad. Tenemos que empezar a empaparnos de esos conceptos para que todos tengamos la misma visión de lo que es seguridad vial. Para lo cual vamos a empezar con algunos conceptos claves y definiciones. Y en esto quiero que todos, empecemos a compartir esta situación. Este es un mapa básico de lo que serían las movilizaciones, ¿no? Estamos en nuestra casa, nos movemos a un equipo de perforación, por ahí vamos a cargar combustible, compartimos el contexto vial en las distintas ciudades que nos toca operar, pero entendemos que nos movemos tanto en el ámbito laboral como en el ámbito privado. Y para movernos en el ámbito privado, yo creo que ustedes como preventores o como personas responsables de seguridad tenemos que empezar a compartir qué son estos conceptos. O sea, algunas organizaciones a este tema le llaman gestión vehicular, a otras organizaciones le llaman seguridad vial, otros le llaman seguridad vehicular, en otros lo llaman manejo seguro. Hay distintos nombres. Yo el concepto que quiero que se lleven hoy es que el concepto de movilidad tiene que tener factores de seguridad vial. Seguridad vial es cuando nosotros interrelacionamos en un sistema de tránsito. Y movilidad es todo aquello que tiene la capacidad de moverse, ¿no? O sea, ya sea como peatón, como usuario de un vehículo
liviano, como una bicicleta, como una motocicleta. Hoy hay micromovilidad con monopatines, hay usuarios de transportes del servicio público, pasajeros, hay personas que se mueven en vehículos pesados, personas que operan maquinaria. Bueno, todo esto es moverse. Y para entender esto, tenemos que entender que tenemos que movernos seguro. ¿Y seguro qué es? Desde lo que dice el diccionario, es libre y exento de todo riesgo. Entonces, nos tenemos que mover seguro. Para movernos seguro, nosotros tenemos que empezar a entender algunas situaciones. Entonces, cuando hablamos de seguridad vial, hablamos de esa cualidad de seguro que nos está generando, esa cualidad de seguro que nos está haciendo interactuar con el contexto vial. ¿Y el contexto vial qué es? Perteneciente relativo a un camino, a una vía. Entonces tenemos que empezar a entender que nos estamos moviendo ¿dónde? En diferentes contextos viales, en diferentes situaciones. Podemos ser, de vuelta repito y voy a ser muy repetitivo de esto, podemos ser peatones, podemos ser usuarios de algún tipo de vehículo, podemos ser pasajeros, podemos llevar carga. Entonces hay que empezar a entender este concepto de movilidad. Entonces, también hay que empezar a entender el concepto de peligro y riesgo, que ustedes lo tienen muy claro, son todos profesionales de seguridad e higiene, y a ver, y no es mi intención acá generar una cátedra de qué es peligro y qué es riesgo, pero sí desde el diccionario dice que peligro es riesgo inminente de que suceda algún mal, ¿no? Y que el riesgo es una contingencia o una proximidad de un daño. Y esto, si lo asociamos a este término vial y a este término de movernos, decimos que el peligro vial es mover en un contexto personas y cargas. Ese es el peligro que tenemos, movernos, es la energía, es movernos. Entonces, nosotros a ese peligro seguramente tenemos un riesgo asociado. ¿Y ese riesgo cuál es? Perder el control del vehículo en el cual nos estamos moviendo. Que seguramente el control lo lleva un conductor, pero también si ese vehículo pierde el control, evidentemente las personas que van transportándose y la carga que va transportándose, si no está con los diferentes sistemas de seguridad, vamos a tener un problema. Hasta acá las primeras situaciones. Entonces, cuando empezamos a analizar estas definiciones simples, tenemos que empezar a entender que hay un evento, hay un peligro, hay un evento disparador de un riesgo, que tenemos causas y que tenemos consecuencias. Y esto tenemos que empezar a ver. Esas causas están relativas a la trilogía vial, básicamente, ¿no es cierto? Que tenemos una persona, un medio de movilidad y un contexto ambiental que nos da el lugar por donde nos movemos. Y las consecuencias están relacionadas con las personas, con el ambiente y por supuesto con el daño patrimonial que podemos generar con ese vehículo que tiene el evento, digamos. Pero esta es la principal forma que tenemos que empezar a ver el tema de las movilidades con factores de seguridad vial. El objetivo de esta reunión es que ustedes puedan entender que estos conceptos lo tienen que llevar a un plan y ese plan tiene que ser útil para la organización. Para lo cual, permítanme decirle qué plantea la movilidad segura. La movilidad segura plantea que entre todos podemos evitar las muertes y lesiones graves por colisiones de tránsito. Eso es moverme seguro. Si yo le pongo movilidad segura con factores de seguridad vial, tengo que entender cuáles son los elementos que me van a ayudar a que estas situaciones no sucedan, que no sucedan lesiones o muertes devenidas de hechos de tránsito que generen esta situación indeseada. Y para esto me tomé unos principios que tiene la Agencia Nacional de Seguridad Vial y que en las organizaciones invito que adapten, digamos, ¿no? Primero, la seguridad es condición para la movilidad. Esto la organización lo tiene que tener bien claro. Segundo, las personas podemos fallar, siempre podemos fallar las personas, pero tenemos que tener sistemas de seguridad vial que no fallen. Y el sistema de seguridad vial, ustedes ya van a ver dentro de unos minutos, que está compuesta por una serie de pilares.
Se pueden alcanzar niveles superiores de seguridad vial a partir de decisiones simples e integradoras. No hace falta salir a buscar aquella decisión compleja que haga cómo tengo que hacer la seguridad vial en cada una de nuestras organizaciones. Tenemos que tener soluciones simples e integradoras. Y la organización tiene que entender que tiene la mayor responsabilidad de trabajar para y con los actores de las movilizaciones que afecten el propósito de la empresa. Con estos principios de movilidad seguras, vamos a arrancar con un concepto que quiero que lo vayan teniendo como herramienta. 5 pilares de la seguridad vial. ¿Qué son los 5 pilares de la seguridad vial? El primer pilar es el sistema de gestión. Tengo que entender cómo quiero gestionar la seguridad vial en mi organización, para lo cual puedo tomar prácticas recomendadas, ya sea de otros organismos, de la Organización de Productores de Gas y Petróleo, Internacional de Gas y Petróleo, de una norma internacional como es ISO 39001, de las buenas prácticas que tiene mi organización, de las buenas prácticas de otra organización, pero lo tengo que poner en un sistema de gestión. Y ese sistema de gestión tiene que estar reconocido por toda la organización. Pilar número 1, tener un sistema de gestión. Luego tengo que saber por cuál contexto me tengo que mover con mis movilizaciones. Identificar ese lugar por el cual se van a realizar los desplazamientos. No es lo mismo hacer desplazamientos en Buenos Aires que en Chubut, que en Neuquén, que en Salta. Tengo que identificar, tengo factores de escalamiento de riesgo, tengo que identificar cómo está el camino, cómo es el volumen de tránsito, cómo son los usuarios, qué reglas regionales de conducción hay. Reglas, estoy hablando no solamente del marco legal, sino de las formas que hace la gente, la conducción, cómo es la tasa de accidentabilidad que tenemos, de siniestrabilidad que tenemos en el lugar, cómo es ese desplazamiento in itinere de las personas, cuál es el colectivo mayoritario que usa para moverse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero segundo pilar, contexto de la organización, dónde se está moviendo, quiénes son los actores, cómo me interrelaciono con ese sistema vial para que mi movilidad sea segura. Tercer pilar, y no menos importante, ¿con qué vehículos voy a realizar esas movilizaciones? ¿Y qué tengo que realizar para hacer esas movilizaciones? ¿Qué función? No es lo mismo mover personas, trasladar personas de un lugar al otro, no es lo mismo trasladar cargas, no es lo mismo trasladar un equipo de perforación. Tengo que entender que esos vehículos tienen que ser acordes y por sobre todas las cuestiones tienen que ser seguros para el propósito destinado. No tienen que ocasionar lesiones a las personas y tienen que tener aquellas ayudas instaladas que le permitan, recuerden el primer principio, el segundo principio, que las personas pueden fallar, los sistemas de seguridad vial no, esas cuestiones tecnológicas que le tienen que ayudar al conductor a poder salvar un error. Ejemplo, sistemas de frenado ABS, sistemas de control de estabilidad, sistemas de ayuda avanzada al conductor, las iluminaciones, los diferentes sistemas de retención ante una eventual colisión, las estructuras que sean y sobre todo tomar decisiones. El caso de PAE toma la decisión de por ejemplo, en los vehículos livianos, una de las cuestiones que tiene que cumplir, digamos, el vehículo es que sea 5 estrellas ANCAP. 5 estrellas ANCAP significa que tiene que tener un nivel de seguridad que permita que el vehículo a una determinada velocidad no tenga cualquier deformación del vehículo, no tenga impacto sobre la persona que va dentro del habitáculo. Cuarto pilar, los usuarios de la vía. Y fíjense que no estoy hablando solamente de conductores, estoy hablando de todos los usuarios. Estoy hablando de las personas cuando son peatones dentro de un equipo de perforación o cuando son peatones en la base de la empresa o cuando son peatones en ese camino in itinere hacia el trabajo. O sea, empezar a hablar con las personas de su comportamiento en el sistema vial y generarles las competencias necesarias para que esas personas sepan utilizar el sistema vial y utilizar las situaciones, que entienda el para qué existen las cosas, y esto se logra con toma de conciencia, con competencia,
con capacitaciones, con evaluaciones y demás que se le hacen a las personas. En esto hay un marco legal que nos propone realizar este tipo de situaciones. Ustedes tienen que ser custodio de esto. El usuario de la vía pública tiene que entender cuál es su rol en el sistema de tránsito. Y por último, Pilar, que tenemos que entender, que tenemos que tenerlo presente, es una preparación y respuesta a la emergencia. Y en esto no solamente es aquella preparación y respuesta donde el hecho es que provoca lesiones a las personas, sino también en aquellas eventualidades mecánicas que pueda llegar a tener los vehículos en las movilizaciones y que, por ejemplo, tengan un potencial de causar un mal mayor. Ejemplo, un vehículo se le rompe un neumático en una ruta muy transitada, evidentemente tengo que entrenar a la gente de cómo responder a esa emergencia. ¿Para qué? Para que con la persona, cuando tenga que cambiar ese neumático, no tenga un mal mayor y que prevenga al resto de las personas que están circulando por ese lugar de cómo hacerlo, cómo advertirlo, cómo anticiparlo de que hay una situación de emergencia, y para eso tengo que reconocer esta situación. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Bueno, continúo. Diseñemos un plan de seguridad vial. Y acá empieza con la parte, digamos, de que tenemos que ponernos de acuerdo entre todos. Fase preliminar. Lo primero que tenemos que lograr es el compromiso de la dirección de la empresa para entender, para que podamos, para poder lograr este plan. Sin compromiso de la empresa es prácticamente una misión imposible, lo llamaría yo. O sea, no es una sola persona la que tiene que hacer esto, tiene que ser un grupo multidisciplinario. Ustedes habrán escuchado que José presentó a Martín, a Diego, a Gustavo y al propio José. Digo, ellos son parte de un equipo multidisciplinario que la empresa pone a disposición, digamos, de todos, digamos, como para que tengamos un trabajo y un compromiso visible dentro de la organización. Cada cual en su línea, cada cual en su especialidad, pero esto fue una decisión de la compañía, o sea, fue una decisión que cascadea desde la alta dirección. Luego se tiene que designar un responsable del plan. A ver, un responsable que vea cómo este plan está evolucionando y cómo está siendo continuado dentro de la organización. Ahora, el responsable de movernos y de la seguridad somos todos, o sea, no es que esa persona va a ser el único responsable de lo que pase, no, somos todos, tenemos que empezar, pero alguien lo tiene que seguir y tiene que ir poniéndole hitos de cumplimiento. Y por último, tenemos que movilizar a toda la organización, que la organización entienda que la seguridad vial es un eje es un área de foco de la organización. Yo le voy a poner el ejemplo de nuestra organización. PAE tiene 4 áreas de foco bien marcadas dentro de la Vicepresidencia de Seguridad. Una de las áreas de foco es la seguridad de procesos, la otra área de foco, la seguridad operacional, con todo lo que compete la seguridad operacional, la otra área de foco es seguridad vial y la otra área de foco es ambiente. Y todo eso tenemos distintos sectores que cruzan todas las áreas de foco, donde vemos todos los temas relativos a las cuestiones de seguridad que tenemos y ambiente que tenemos, de salud, seguridad y ambiente que tenemos dentro de toda la organización. Pero reconocer la seguridad vial como un área de foco es algo que viene del compromiso de la dirección de la empresa, donde evidentemente tiene que haber un responsable de este plan y donde la organización se tiene que movilizar y empezar a hablar sobre estos temas. A partir de ahí, con esa situación, los responsables y el equipo multidisciplinario que comprendemos en el tema de seguridad vial, tenemos que hacer un diagnóstico de cómo está la empresa. Y en esto permítanme también una apreciación sobre el tema, ¿no? Podemos tomar una auditoría de alguien
externo que venga y que mire. Digo, pero claramente esto tiene mucho valor si este diagnóstico lo hace el mismo equipo de la empresa, o sea, el mismo equipo que reconoce todos esos términos fáciles que hablamos en el comienzo y que empieza a ver la empresa, a ver cómo es la empresa, cómo son sus movilizaciones, cómo son sus características, dónde está operando, cuántos kilómetros, horas, volumen de pasajeros, carga, etcétera, cómo se mueve la empresa, digamos. Luego, la movilidad que tiene, por qué lugares se mueve la empresa, pero esto es lo que pasa, no lo que yo me imagino, sino lo que pasa, por dónde me muevo, y esto significa no solamente hacer un análisis de riesgo del camino, sino observar cómo es el comportamiento, no de la empresa solamente, sino de otros usuarios, para ver cuáles son los horarios de máximo pico de demanda, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto después, si alguien quiere que lo ampliemos, no hay ningún problema, lo vamos ampliando y vamos trabajando. Luego hay que diagnosticar en la zona donde me estoy moviendo cómo son. A ver, y fíjense que acá puse incidentes, siniestros y accidentes, porque en esto también nos tenemos que poner de acuerdo cómo llamamos estas cosas. ¿Cómo llamamos esta colisión de vehículo, este vuelco, ¿cómo lo vamos a llamar? ¿Lo vamos a llamar incidente? ¿Lo vamos a llamar siniestro? ¿Lo vamos a llamar accidente? Yo voy por el lado de incidentes y siniestros, ¿no? Nosotros creo que todo evento tenemos que llamarlo incidentes y en lo vial, y cuando hay lesiones a las personas ya tenemos una situación de siniestro. Digo, luego tenemos que ver las condiciones reales de conducción. A ver, cómo la empresa interactúa con ese sistema y cómo el conductor sabe, y digo, y acá hay un dibujo medio exagerado, digamos, yo puedo llevar una camioneta con la caja pasada de carga también, ¿no? Y capaz que eso para la compañía es algo normal. Digo, le puedo agregar horas de manejo, le puedo agregar un montón de cosas, ver la foto del momento, ver cómo está. Y sobre todo, el pilar final, digamos, de este diagnóstico es cómo gestiono todos esos viajes, cómo gestiono todas esas movilizaciones. ¿Hay alguna gestión? ¿La empresa realiza algún tema? Bueno, todo esto es un diagnóstico inicial, es la foto inicial de cuando yo estoy por construir el plan. A partir de eso, tengo que empezar a identificar ese peligro, de acuerdo a, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho? Peligro vial, riesgo vial, de acuerdo a las condiciones reales de este diagnóstico, a ver cómo estamos expuestos en esta organización. ¿Y esto qué significa? Ustedes me van a escuchar hablar siempre de esto. Identificar esos colectivos mayoritarios de desplazamientos. Y pongo ejemplos. Si yo soy una empresa que se dedica al rubro de transporte de personal, evidentemente mi colectivo mayoritario es llevar personas. Ahora, si yo soy una empresa que realiza DTM, digamos, desmonte, transporte y montaje de equipos de perforación, evidentemente esa movilización está afectada a las cargas en su mayoría, pero también tengo algún transporte de pasajeros, porque la gente debería tener que llegar hacia el sitio de trabajo, ¿ok? Y también en esta identificación de los colectivos mayoritarios tiene que entrar ese accidente, esa movilización in itinere. Hoy la verdad que los viajes in itinere le afectan a las organizaciones y después la superintendencia seguramente nos puede dar datos estadísticos del tema, pero evidentemente ese movimiento in itinere, que no es solamente de la base al equipo de perforación, sino es de mi casa al trabajo, tengo que analizarlo, tengo que ver esa movilización y tengo que identificar el peligro y evaluar el riesgo y empezar a movilizar a la organización de que tenemos que tener presente estas movilizaciones. Con todo esto, y creo que vamos en tiempo, seguimos en la elaboración del plan. Entonces, empezamos a elaborar el plan. Recuerden, en esto siempre los 5 pilares de la seguridad vial, empezar por el sistema de gestión, qué acciones, qué objetivos, qué plazo, qué responsable y qué quiero medir en la elaboración del plan referido al sistema de gestión, referido al contexto vial, cómo voy a ser motor de cambio a ese contexto vial, y cómo voy a identificar ese contexto vial, y también lo mismo con acciones, plazos, objetivos responsables y medición de esos resultados.
los vehículos, desde la adquisición hasta el uso de los vehículos y qué tecnología le voy a poner a ese vehículo para que me ayude en los desplazamientos, para analizar viajes, para analizar conductas de las personas que utilizan el vehículo, para que me sirva como respuesta a la emergencia también. Todas estas cuestiones que tengo que analizar sobre el vehículo. ¿Cómo voy a crear competencia en los usuarios de las vías de tránsito? Y por sobre que este es un factor, pero muy importante en la elaboración del plan. Y en esto quiero hacer un paréntesis. Crear competencias no significa solamente hacer un curso de manejo defensivo. Crear competencias significa que las personas entendamos que cuando estamos dentro de un contexto vial y cuando empezamos a movernos a una velocidad distinta, ese peligro que siempre está presente puede generarnos el riesgo de perder el control, podemos tener el riesgo de perder el control de esa movilización y eso puede tener consecuencias no deseadas para nosotros, para otros, para el ambiente. Alberto, y por último, en el plan, ¿sí? Ahí Silvia levantó la mano. Silvia, si querés... Sí, perdón. Con respecto a las estadísticas que comentabas, lo que les puedo informar del 2019 es que el total dentro de la actividad, ¿sí? No lo tengo separado por provincia, fueron de 1.664, de los cuales 279 fueron in itinérez, ¿sí? Y dentro de estos 279 hubo 2 casos mortales. Eso para comentarte lo que pedías de las estadísticas. Solo eso. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Bueno, claramente es un tema que tenemos que tener presente permanentemente, ¿no? Ese viaje in itinere, esa situación de movimiento en un lugar donde no tenemos pleno control, pero sí podemos ser factor para que los usuarios y los vehículos sean más seguros en las movilizaciones. Gracias, Silvia. Alberto, sí. Alberto, Marcos sí. Ponce también levantó la mano, así que Marcos. Dale, Marcos. Estás muteado, si estás hablando estás muteado. Marcos. No estaría escuchando, José. No, está muteado, no sé si... Bueno, Marcos, cuando quieras hacer la consulta, o si la querés escribir en el chat, escribila y la hacemos. Sí, Alberto. Perfecto, bien. Y por último, por supuesto, en la elaboración del plan, contemplar el punto de preparación y respuesta a la emergencia, y en esto, un poco lo que hablaba anteriormente, ¿no? Tener presente de que la emergencia no es solamente la colisión, el choque, el vuelco, el despiste, estoy hablando de transporte de personal y transporte de carga, sino también aquellas fallas mecánicas que generan o cualquier otro tipo de anormalidad que genere que estemos en un sistema de tránsito en un lugar complejo por la consecuencia que podemos, la potencialidad que podemos tener si nos ocurre un evento, ¿no? Con todo este plan, digo, después tenemos que hacer la fase de implementación, ¿no? Y para lograr la implementación, estos actores que tiene la organización tienen que empezar con la implementación. Entonces, en esta implementación, como todo proyecto, tiene que tener un inicio y un fin, digamos, y tenemos que poder evaluar resultados. Tenemos que comunicarlo de una manera efectiva a todas las empresas. Tenemos que adecuar las instalaciones necesarias para comunicarlos y adecuar los vehículos, o sea, que no sea un papel solamente. Y para eso necesitamos recursos, y esos recursos tienen que estar bien claros. Entonces, el secreto es mantener informado a todos los colaboradores. Todos tienen que estar informados. Entonces, si voy a tener un sistema de medición de desempeño de conducta vehicular, llámenlo, y recuerden que vehicular es referido al vehículo, ¿no? Conducta vehicular, la persona que está haciendo medición tiene que tener claro cómo va a ser esta medición, ¿no? Hoy tenemos que tener mucho cuidado con todas estas herramientas que estamos utilizando. Y sobre todo, informar a aquellos colectivos prioritarios que determinamos en el plan
que vamos a estar poniéndole foco. O sea, si pongo foco en el viaje in itinere, que las personas entiendan que vamos a estar poniéndole foco a ese colectivo mayoritario de traslados, sobre todo por los números que nos estuvo contando Silvia que están sucediendo, que esa es la realidad, digamos, ¿no? Entonces, a partir de esto, cuando tenemos la implementación del plan, y acá el objetivo es que sea un proyecto, que tenga inicio y fin, que tenga elementos para evaluar resultados, que lo pueda medir a este plan, y que entendamos que en la medición no es solamente esa tasa de accidentología que tanto nos preocupa, sino que es medir todo el desempeño de este plan. Y para lo cual, en el seguimiento y evaluación, lo primero que me gustaría que se lleven de acá es que no hay que confundir datos con información. Los datos nos ayudan a generar información que nos ayudan, perdonen la redundancia, a tomar decisiones para cambiar tendencias. Si yo tengo datos malos, voy a tener información malas de análisis y, por supuesto, voy a tomar malas decisiones. Entonces, en esto, ¿qué sugiero que ustedes tengan presente en sus organizaciones? Primero, que los datos los tomen de los 5 pilares de la seguridad vial, ¿no? Todos esos datos que entran del sistema de gestión, que entran del contexto, que entran de los vehículos que utilizo, de los usuarios de la vía y de la respuesta a la emergencia, todo esto debería poder medirse y generarme un dato, o sea que tengo que generar esos indicadores del plan con cada uno de los pilares. Con todos esos datos, lo tengo que analizar de alguna forma que me genere un almacén de esos datos, pero de calidad, que ese dato de calidad me sirva para tomar ese dato, transformarlo en información de acuerdo a las movilizaciones de la compañía y poder tomar decisiones sobre las acciones concretas que tengo que tomar para mejorar o para cambiar algún tipo de tendencia que tengamos en esos colectivos mayoritarios. Entonces, resumiendo, como verán, esto, primero que no es un trabajo de una sola persona, es un trabajo de un equipo de trabajo, de la gente, pero sobre todo un trabajo de la organización. O sea, todos los colaboradores tienen que entender de que movernos es algo complejo, para lo cual tenemos que entender que las personas tenemos que saber de temas de movilidad y de seguridad vial. Para saber esto no hay que conocer solamente, hay que saber. Y para saber me tengo que preparar. Y para prepararme tengo que empezar a estudiar estos factores que me ayudan a entender. Si yo no tengo un buen sistema de gestión, y evidentemente se me van a escapar cosas. O sea, no voy a tener esas formas de ver cómo está funcionando la situación. El sistema de gestión no tiene que ser un enlatado que venga de afuera, y que me lo inserte en la organización. No, tiene que ser un sistema que sea transparente para la organización y que ayude a la organización a moverse. ¿Ok? Tengo que entender los contextos en el cual me estoy moviendo. Vamos a poner el caso de Neuquén, Ruta 7, Ruta 51, Ruta 8, Añelo, Vaca Muerta, todas estas situaciones. Tenemos alto flujo de tránsito, tenemos muchos viajes, tenemos mucho movimiento, quizá ahora con algún tema de restricción por este tema que nos está atravesando a la sociedad, pero también este cambio hace de que tengamos algunos contextos distintos, por ejemplo, más controles sobre la ruta, algún tipo de situación de permisos para movernos. Entonces, eso es entender el contexto, entender las diferentes situaciones que tengo dentro de mi organización y que me atraviesan. Y por supuesto, vehículos, usuarios y respuesta a la emergencia. Con todo esto puedo hacer un seguimiento y evaluación y presentarle aquella grupo de personas, recuerdan en el comienzo, que eran los que
se habían comprometido en que esto vaya para adelante, que es el máximo liderazgo de la compañía, y con eso puedo lograr de ir día a día mejorando mi desempeño en un sistema vial y que todas esas movilizaciones sean seguras. Hasta acá era mi presentación. La verdad que vine bastante rápido, me adelanté un poquito, digo, pero la conclusión final de esto es, y por ahí después abrimos la ronda de preguntas, que la movilidad segura es una práctica que permite realizar desplazamientos de personas y bienes con el fin de concretar actividades cotidianas. Y esto nace desde que me levanto en mi casa hasta que vuelvo a mi casa, y no solo tiene que ser visto desde el punto de vista laboral, también lo tengo que ver en el punto de vista personal. Cuando yo llego a mi casa tengo que ser vector de movilizaciones en mi casa, o sea, tengo que ser todo este tiempo que nos facilitan las organizaciones para hablar de estos temas, lo tenemos que llevar a nuestro hogar y tenemos que enseñarles a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestras sociedades, digamos, que tenemos que movernos seguros. Pongo el ejemplo que nos está pasando, o sea, hoy están conviviendo vehículos de diferente porte en el ámbito de Neuquén y micromovilidad, y eso realmente es muy complejo si no tenemos normas claras de cómo tenemos que interactuar en el sistema de tránsito. Y por último, entender que hay una serie de normas que hay que respetar. O sea, este tema de la seguridad vial no es solamente 5 pilares y demás, no, tenemos normas que nos regulan cómo movernos dentro de este sistema vial y tenemos que respetarlas y no discutirlas. O sea, digo, si es norma usar el cinturón de seguridad, lo tengo que usar, pero también lo tengo que interpretar el para qué, ¿no? Y ahí es donde empieza la educación en los usuarios de nuestra organización. Ese usuario que nosotros estamos tomando como referencia debería ser vector de otras personas para que lleve esta buena práctica, digamos. Lo mismo con la influencia de sustancias que modifiquen el sistema nervioso central. No hablo solamente de alcohol, hablo de alcohol y muchas cosas más. Digo, eso también tenemos que empezar a enseñarle y que salgan de conocer a saber a lo que están expuestos. Una persona que se mueve tiene que tener vista 4 actividades básicas, digamos, ¿no? Tiene que saber percibir el riesgo, tiene que prevenir de acuerdo a su percepción, tiene que decidir qué hacer y por último tiene que saber hacer. Ejemplo, si yo tengo que hacer un viaje de Neuquén a Añelo, ¿no? Primero tengo que llevar a un contingente o a un grupo de trabajadores, ¿no? En un vehículo preparado a tal fin. Primero tengo que prever qué tengo que percibir, cómo estoy. Primero, yo como persona, si estoy habilitado, si estoy bien de salud, si tengo las competencias, si tengo conocimientos de cómo realizar ese viaje. Después tengo que percibir cómo está el vehículo y la percepción del vehículo y va a ser de acuerdo a lo que yo sé, ¿ok? Entonces, si nosotros en las organizaciones no nos preocupamos porque esa persona entienda el para qué de un chequeo de un vehículo, y es muy difícil que pueda ver lo que necesita chequear. Y no tenemos que ver solamente una planillita, tenemos que ver que la persona entienda que tiene que chequear, ¿ok? Después tiene que, de acuerdo a ese vehículo, preguntarse de nuevo a esa persona, ¿estoy capacitado para, o entiendo cómo conducir ese vehículo? Y luego se tiene que hacer una pregunta muy importante. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo está el contexto vial? ¿Conozco el contexto por donde voy? ¿Cómo está el escalamiento del riesgo? Por ejemplo, ¿va a llover? ¿No va a llover? ¿Va a haber alguna condición? ¿Va a ser mucho calor? ¿Va a haber mucho viento? ¿Hay otros actores que está complicado? Digamos, tengo controles, bla, bla, bla. Todas estas cuestiones del contexto vial
y la pregunta que se tiene que hacer es cómo me siento yo con ese contexto vial. ¿Estoy capacitado, estoy entrenado para hacer eso? Bien, en toda esa percepción, cómo estoy yo, cómo está el vehículo, cómo está el contexto, recién después de esa percepción voy a prever qué hacer. ¿Hago el viaje o no lo hago? Porque si hay algo que está mal ahí arriba, y es algo que no lo tengo que hacer. Pero si lo tengo que hacer al viaje, ¿este viaje es rutina o no es rutina lo que hago? ¿Lo hago por primera vez? ¿No lo hago lo hago una vez cada tanto? ¿Lo hago siempre? Bueno, todas estas cuestiones se tienen que preguntar. Entonces, con toda esta situación de prevención, después de la percepción, digo, decido qué hacer. ¿Hago o no hago el viaje? ¿Ok? ¿Me autorizan o no me autorizan a hacer el viaje? Pero fíjense que es todo un trabajo que hay que hacer. Y una vez que sale a hacer el viaje, la persona tiene que poder tener el control absoluto de ese vehículo, tanto el que va conduciendo como también la persona que va de pasajero tiene que tener el control sobre su cuerpo, digamos, con los cinturones de seguridad y con todas las cuestiones que suceden. Entonces, si yo me encuentro en una situación inesperada, esa persona tiene que saber cómo reaccionar, saber qué hacer. Eso es movilidad segura. Esa es la práctica que me permite realizar desplazamiento de personas y bienes con el fin de concretar actividades cotidianas. Si todas las organizaciones entendemos esto, y seguramente vamos a tener un mejor desempeño vial y vamos a ser vector de toda la sociedad en este sentido. Desde ya, digo, hacer esto que estamos haciendo ahora, que ustedes me permitan poder expresar esta forma, digamos, y que les sirva a cada una de las organizaciones como herramientas para poder implementar algún sistema de movilidad de movilidad segura con factores de seguridad vial, es muy bueno y vamos a trabajar en resolver todos estos hechos que nos contaban Silvia hace un rato, con números fríos, digamos, y que nos provocan esta situación incómoda, sobre todo por el impacto a las personas. Bueno, hasta acá llegamos con la presentación. Estoy abierto a preguntas, digo, para eso me acompaña, si alguno tiene preguntas de sistema de gestión, me acompaña Martín Larrondo, que bueno, él es experto en sistemas de gestión de la calidad y nos puede ayudar. Él nos ayudó en la organización a certificar ISO 39001 para operaciones de upstream y downstream. Así que cualquier pregunta los pueden ayudar. También si tienen alguna pregunta con respecto a cómo es la parte operativa, bueno, Gustavo Morales es el supervisor de seguridad vial del upstream, donde tiene en su responsabilidad las operaciones de Chubut, Neuquén y Acambuco, y también le puede dar una ayuda si tienen alguna pregunta para él de todo esto. Lo mismo José, que más allá de que es el promotor de esto, y le agradezco muchísimo la invitación a él y a Víctor Colucho, que son las personas que nos invitaron a participar de esto, y por supuesto a SRT y todas las empresas y autoridades que componen esta mesa cuatripartita. Nos puede ayudar José también en la parte operativa, en la parte de torres y demás, y en cómo esa interrelación con los usuarios de la vía de tránsito, digamos, y en lo que es respuesta a la emergencia nos acompaña Diego Fórmica, que los puede ayudar si tienen alguna pregunta con respecto a estos pilares. Por mi parte, de vuelta agradecerle y abierto a las preguntas. José, a ver, decime si hay algo para contestar. Si alguien quiere hacer una pregunta, levante la mano y ahí me sale Teledrift Argentina, así que... Sí, ¿cómo les va? Buen día, Rodolfo Storelli de Teledrift. Hola, Rodolfo. Primero, gracias por la invitación. Alberto, te quería consultar, o más que consultarte, si podés ampliar un poquito, porque en alguna parte de la exposición escuché el tema de que Pan American exigía vehículos 5 estrellas, 5 CAP. ¿Podés ampliarme un poquito?
Sí, eso es una recomendación que tomamos de la Organización de Petróleo, de la Organización Internacional de Productores de Petróleo y Gas, digo, y sobre todo entendiendo de que a partir de enero de este año, en todos los contratos nuevos o que estamos trabajando con, y los vehículos propios, digamos, en lo que es vehículo liviano del tipo pick-up o vehículos sedanes, digamos, tomamos como norma de seguridad, digamos, que sean 5 estrellas ANCAP. Digo, en el segmento la pick-up liviana, digamos, por excelencia lo cumple, digamos, y los vehículos hay que verificar cada uno de esos vehículos. Las 5 estrellas no son más caras, y generalmente ANCAP setea estas 5 estrellas con el equipamiento estándar de los vehículos. Entonces yo creo que acá es donde tenemos que trabajar en cada organización para primero identificar qué son 5 estrellas ANCAP, que básicamente son testeos de choque que se le hacen a los vehículos y las consecuencias para el conductor y los pasajeros, y luego decidir en la organización cuál sería el vehículo más habitual. Digo, en esto no hay que ver marcas, hay que ver resultados de ensayos. Excelente, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Vamos a esperar a ver si alguien más levanta la mano. Bueno. O me entendieron muchísimo o se fueron todos porque dicen, no, está terrible esto. Esta es la oportunidad también para, si tienen alguna duda, como dijo Alberto, en lo que es sistema de gestión, también pueden consultar. Sí. César levantó la mano. César. Está muteado, César, me parece. Sí, está muteado. Ahí. Hola. Hola, Hola, César. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Bien. Más que nada era para solicitar si era posible que nos pudieran compartir las estadísticas que hablaban de los accidentes vehiculares en la industria del petróleo. Silvia, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. César, ¿cómo estás? Sí, en realidad las estadísticas son públicas dentro de la página, vos podés ingresar con los SIU de petróleo o con el quit de la empresa y tenés un interactivo con el cual lo podés verificar. Pero de todas formas sí lo podemos enviar, en todo caso hacernos llegar tu mail para que te lo podamos enviar, no hay inconveniente. Bien, muchas gracias, Patricia. Silvia, perdón. Está bien, gracias a vos. Jorge levantó la mano. Jorge, adelante. Sí, ¿qué tal, Alberto? Jorge Paguapé Hola. de DLS, ¿cómo estás? Un gusto, Jorge, tanto tiempo. Bien. No, solamente invitarte a agregar o profundizar un poco más la importancia del mantenimiento preventivo de la flota de vehículos, Sí, claro. como uno de los pilares en la gestión vehicular, ¿no? Sí, por eso, viste, Jorge, que identificamos el eje vehículos. Dentro del eje vehículos, o sea, está no solo la decisión de compra y demás, sino también el mantenimiento y demás. Todo esto ayuda a que estos sistemas de seguridad activo y pasivo que tienen los vehículos para la prevención o para la ayuda de los conductores y sobre todo para estas barreras de contención al momento de un evento, ¿no? En la deformación, en el cinturón y demás, funcionen, digamos, y el mantenimiento es un pilar fundamental que en estas épocas hay que tener mucho cuidado y mucho foco, digamos, ¿no? Porque estamos atravesados por una situación de limitaciones en general, digamos, entonces hay que tener mucho cuidado con la gestión de mantenimiento, pero es válido lo que decís, Jorge. A ver si alguien más quiere hacer alguna consulta. Silvia. Silvia.
Sí, gracias. No, en realidad si podíamos hablar un poquito más en lo que es la planificación del viaje o la gestión con los factores climáticos, ¿no? Porque en realidad es algo sobre lo que generalmente hay muchos accidentes y demás. Claro. ¿Cómo lo manejan ustedes? Que nos cuenten un poquito más sobre eso. Perfecto, o sea, como dije hace un ratito, digamos, a ver, la gestión del viaje, primero hay que tener dos conceptos que son claros. Una cosa es gestionar el viaje y otra cosa es gerenciar el viaje. El gerenciamiento de viaje es cuando necesita una autorización y la gestión del viaje es pensar en el viaje en conjunto. Y para pensar en el viaje en conjunto, lo primero que tenemos que pensar es si el viaje es necesario o no. ¿Perdón? Ah, ¿hay alguien? Bueno, por ahí sale un eco. Disculpe. Primero tengo que pensar en si el viaje es necesario o no, si tengo otras alternativas. Por ejemplo, esto que estamos haciendo, hacer una videoconferencia, ¿no? O sea, por ahí no es necesario hacer ese viaje, digamos, y puedo tomar esta situación. A partir de esta decisión, tengo que analizar cómo está el conductor de ese vehículo, digamos, y tiene que saberlo, cómo analizar el conductor y qué competencias tiene. Tengo que analizar cómo está el vehículo y tengo que analizar cómo está el contexto. Dentro del contexto, a ver, ¿qué me tengo que fijar? Aquellos factores de escalamiento de riesgo. Un factor de escalamiento de riesgo es la situación climatológica. Tengo que preguntármelo siempre. Siempre cómo está el clima, cómo está la situación, tengo que planificar el viaje con todo eso. A partir de eso, si yo me siento cómodo con esa situación, yo como conductor, ¿no? Con esa situación meteorológica, o sea, si yo no tengo entrenamiento en manejo con hielo y evidentemente no puedo salir a conducir en un lugar que hay hielo porque no tengo las competencias y tengo que entender lo que no tengo las competencias y la organización tiene que hacer para que las personas tengan las competencias. A partir de eso, si hay algo que está mal de estas tres situaciones, el viaje no se hace. Si no está bien el conductor en su salud y en su aptitud y en su actitud, digamos, en el momento, y el viaje no se hace, no se debería hacer. Si el vehículo no está bien en sus sistemas de seguridad y el viaje no se debería hacer, o mantenimiento, condiciones de mantenimiento, y si no es acorde para hacer ese viaje, por ejemplo, tengo que trasladar 10 personas y tengo una camioneta, o sea, no la puedo llevar a 10 personas en una camioneta. Eso tendría que ser situación de no viaje, ¿no? Cómo está el clima, cómo está la condición, digamos, y a partir de eso me pregunto si el viaje es rutinario, o sea, que lo hago siempre, o es no rutinario. Si el viaje es rutinario, perfecto, el método de aprobación quizás es un llamado por teléfono y salgo. Si el viaje es no rutinario, tengo que hacer la planilla de gerenciamiento de riesgo, de gerenciamiento de viaje, donde contemplan esos riesgos más que estoy y requiere la autorización de un superior de acuerdo al nivel de riesgo que tenga el viaje. Así lo gestiona y lo que es la idea que tiene PAE de gestionar los viajes. Que esto es un concepto que se tomó de la Organización de Productores de Gas y Petróleo y de buenas prácticas en el momento que estamos, de lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? No sé si contesto tu pregunta, Silvia. Sí, bárbaro. Muchas gracias, Alberto. De nada. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta? Sí, yo quería hacer una consulta. Buen día. Habla Juan de Chevron. Hola, Juan. La consulta es... Juan, ¿se te cortó? Porque yo no te escucho más. No, yo no escucho. No. Juan, a ver. Bueno, Juan, cuando puedas reincorporarte, consultá. Pasamos a... Bueno, Juan Carlos Roldán había levantado la mano. Bien. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, me llamo Juan Carlos Roldán. Trabajo hace años también en la parte de seguridad. Yo quería hacer una mención que creo que no es de menor importancia y quería consultar al respecto cómo se está trabajando
porque hemos hablado de sistema de seguridad, hemos hablado de seguimiento. La verdad es muy buena la capacitación y felicitaciones por eso, pero hay un tema muy crítico que tenemos en el tema de Argentina. Yo creo que principalmente en el tema de lo que es Vaca Muerta, Añelo, Neuquén, el tema de cómo están hechas las rutas y la señalización, tanto sobre ruta como la cartelería y la iluminación. Yo creo que eso, no sé si está la posibilidad siempre de que haya una participación a nivel con Vialidad, ¿verdad? Que Vialidad Nacional quien maneja todo este tema, porque está bueno que hablemos de la parte accidente o controles de seguridad vehicular, que eso nos afecta en la parte también social, no tan solo laboral y también personal, pero también las condiciones a veces son extremadamente desfavorables. Vimos el punto desfavorable también. Pero Vialidad Nacional o el gobierno, no sé si alguien tuvo la posibilidad de sentarse en una mesa a nivel, una reunión así para ver cómo se vienen los trabajos a futuro, cómo están pensando. Porque acá en la ruta está lleno de tambor, está muy, muy mal señalizado, la verdad que muy mal señalizado, y ya han habido, la verdad que fatalidades, no tengo la cuenta en sí, pero más de una han habido, entre el Chañar, Añelo, Centenario, Neuquén, Añelo. No sé cómo están trabajando eso a nivel, digamos, provincia de Neuquén o a nivel nacional, porque la problemática de rutas y señalizaciones a nivel argentino. No me quiero extender mucho, muy bueno por todo, quiero ver cómo lo están trabajando, nada más. Mira, en esto, Juan Carlos, es lo que hablábamos de los pilares de la seguridad vial, ¿no es cierto? El segundo pilar es el contexto. Y el contexto hay que entender que es el contexto, es como está, y que hay dueños de las diferentes infraestructuras viales, ¿no? Y vos nombraste uno que es Vialidad, en el caso de Neuquén, Vialidad Provincial, ¿ok? Y cómo es la ayuda que tenemos que hacer desde las empresas, es trabajar junto a ellos y entender cómo es la mecánica de mantenimiento que tienen los distintos caminos, ¿no? Y desde ya te digo que se participan en reuniones con las diferentes vialidades para poder entender lo mismo y ser parte de la solución y no del problema, digamos, ¿no? O sea, en esto, ¿a qué me refiero? Me refiero a que tenemos que empezar a ver la seguridad vial de la misma manera todos, Juan Carlos. O sea, como usuarios, expresar esto que vos decís, bárbaro, pero no solamente desde exigir, sino también desde ponerme del lugar de solución también y decir, bueno, a ver, ¿en qué te puedo ayudar o cómo podemos hacer para que esto cambie, digamos? De hecho, la Ruta 7 en Neuquén, si bien tuvo un periodo de mucha obra, digamos, entiendo, cuando se empezó, digamos, a transitar, cambió su fisonomía. Ahora, hay que entender cuál es el volumen de tránsito, hay que entender, bueno, un montón de situaciones que hay que entenderlo con vialidad. Y entiendo tu preocupación, porque las infraestructuras viales a veces no perdonan el error de las personas y causan consecuencias, pero es un trabajo que hay que hacer en conjunto, Juan Carlos. Y así lo encara PAE, en conjunto. Correcto, la verdad que muchas gracias por la respuesta, excelente. Yo creo que también hay que darle mucha participación a la parte de la policía de tránsito, ¿verdad? Cuando van a sacar el carnet, pues esta concientización también, vuelvo a lo mismo, no es tan solo a nivel conducción vehicular con un manejo defensivo de la parte de empresa, sino que en la parte hay mucha inconsciencia en la parte social. La verdad que muy buena tu respuesta y creo que hay un gran trabajo que tenemos que hacer entre todos, eso lo comparto. En la parte social, una persona saca su carnet con 21 años, se compra su primer 0 kilómetro y va sobre esa ruta, a veces a 140 kilómetros, y se la pega atrás de una grúa que está transitando. Entonces, yo creo que el trabajo más fuerte también es a nivel social y policía de tránsito. La verdad que agradezco... Hay que interactuar con todas las fuerzas vivas, ya que nos apliquen cada uno de los pilares de la seguridad vial, y en esto, a ver, seguramente vamos a trabajar con los bomberos, vamos a trabajar con aquellos servicios de emergencia también,
con los dueños de la infraestructura vial, con las agencias provinciales de seguridad vial, con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y esto es lo que le propongo, o sea, que miren la organización para adentro y para afuera, ¿no? O sea, no es solamente qué hago yo solito en mi organización y me muevo en un sistema de tránsito, que tengo que ser vector, tengo que ser ejemplo para los distintos usuarios. Excelente, Alberto, muchas gracias y muy bueno. No, gracias por tu aporte, muy bueno, ¿eh? Juan Rocco, no sé si ya pudo solucionar el tema del audio. Sí, tenía un problema de comunicación. Sí, quería hacer una consulta, Alberto, acerca de qué tipo de herramientas ustedes utilizan para la que es gestión de fatiga de los conductores. Bien, esa misma pregunta me la hicieron ayer en algún lado. ¿Está? Digo, nosotros hoy tenemos 3 protocolos en marcha de distintos sistemas de... primero, a ver, tenemos que utilizar tecnología, eso no hay duda, ¿eh? O sea, tenemos que empezar con análisis preventivos de salud, digamos, y estudio de apneas de sueño y estudio de higiene del sueño, básicamente, pero eso lo puede hablar un médico más que yo, ¿no es cierto? Y después tenemos que tener esos sistemas tecnológicos que nos ayuden a resolver o a identificar esas personas que por alguna razón en la parte de estudios de salud dan bien, pero después tienen estas situaciones de fatiga, digamos, ¿no? Por exceso de estrés, por llamarle lo que quieras, Juan, ¿eh? Ahora, esos sistemas tecnológicos, hoy tenemos que elaborar un protocolo de ensayo, el cual entienda el contexto vial y entienda los diferentes trabajos a los que están expuestos. Porque no es cuestión de comprar una herramienta, ponerla y empezar a medir gente y sin el estudio necesario. Y esto es lo que estamos haciendo nosotros, por lo menos. O sea, con todo el set de herramientas que hay ofrecido en el mercado, haciendo pruebas en los distintos contextos viales que estamos teniendo. A partir de eso vamos a tomar una decisión seguramente. Usar la tecnología es bueno, pero hay que tener cuidado cómo es la inteligencia artificial que estamos tomando para analizar el comportamiento de las personas, hay que tener cuidado qué lógica de algoritmo toma para decir cuándo me estoy teniendo alguna situación de fatiga y demás, y eso hay que tener bien en claro qué es lo que quiero ver, cómo puedo ayudarlo, y por sobre todas las cosas entender que la herramienta tiene que ayudarlo al conductor, por sobre todas las cosas, más que a un sistema de gestión para medir cuántas veces te estás fatigado o no, sino al conductor, digamos, ¿no? El conductor en el momento tiene que ayudarlo. Después podemos tomar un parámetro seguramente. Para todo eso necesitamos un sistema tecnológico que esté acorde. Nosotros lo estamos ensayando, todavía no tenemos instalado nada y no hay un requisito puntual más que un examen médico. No sé. Perfecto. Sí, muy buena respuesta, y también estoy de acuerdo con vos con el hecho de que no es solo quizá tener tecnología y que nos dé un dato, como puede pasar por ejemplo con el desempeño vehicular, sino informarle al conductor, por ejemplo, si hablamos de desempeño vehicular, informarle cuáles fueron sus infracciones, por qué fueron sus infracciones, así él puede trabajar en mejorarla, no solo decirle, mira, tu puntaje fue dio un riesgo bajo, alto, medio, y después el conductor va a decir, bueno, sí, voy a intentar mejorar, pero no va a saber bien sobre qué tiene que trabajar, ¿no? Así que también estoy muy de acuerdo con esto que decís de no solo ver, por ejemplo, cuántas veces una persona cabeció o se quedó dormido, sino trabajar un poco más de dónde viene el problema de base. El problema de base, seguramente, acordate, cuando hablamos de un viaje, dijimos cómo está la persona primero, ¿me entendés? O sea, cómo está con su apto médico y cómo está con su situación personal, ¿me entendés? Porque claramente cada uno tiene una situación personal. Y en esta época no es menor el tema del estrés, ¿eh? O sea, hay mucha gente que está con este tema de estrés que causa fatiga, o sea, todas estas otras preocupaciones y demás. O sea, hay que tenerlo muy presente, sobre todo lo decía Silvia, ¿no? Que estamos retomando y hay que tener cuidado en este retome de actividades, ¿no? Hay que estar muy atentos a esto. Bueno, ahí Diego Rivero levantó la mano y después seguimos con Mauro, que también levantó la mano. Diego. Sí, buenos días. Mira, me sumo a lo que comentaba Juan Carlos Roldán con respecto a la ruta 7, viste que hay mucho tránsito y demás.
Mi consulta es, ¿por qué no se toma como alternativa la ruta 8 como para llegar a la zona de los yacimientos que se encuentran ahí cercanos? Tanto para equipo pesado, puede ser para equipo liviano, ¿no? Y hay que evaluarlo, Diego. Realmente hay que evaluarlo y hay que ver todas las decisiones que toma cada una de las compañías. Ahora, en esto, ¿qué te digo, Diego? En esto, de vuelta, cada compañía entiende cuáles son sus colectivos mayoritarios de movilizaciones y los caminos más seguros para ir a la situación. Ahora, si ni siquiera lo analizamos, evidentemente vamos a tomar cualquier camino, ¿no? Entonces, si vos tenés esa vista, que me parece excelente, digamos, puede ser que sea una opción, digamos, pero para lo cual hay que ver cómo está esa infraestructura vial de la Ruta 8 también, ¿no? Porque la verdad que la Ruta 8 tiene un recorrido en algunos puntos que no está del todo óptima, ¿no? Y hay que trabajar con las vialidades y demás y con las operaciones que pasan por ahí, ¿no? Sí, nosotros a veces tomamos como alternativa, o sea, para no estar muy expuesto a lo que es la Ruta 7 en los horarios picos, optamos, es un poco más larga obviamente y el estado de la ruta, pero eso también nos garantiza lo que es reducir lo que es la velocidad. Se extiende un poco más el horario y demás, porque es más que nada, o sea, la planificación que tenemos nosotros. Pero yo lo he visto, o sea, ¿por qué no se aplica? Y el mantenimiento y demás como para equipos pesados, o sea, lo que lleva más congestionamiento. La Ruta 7 es la movilidad de los equipos pesados, carretones, grúas y demás. O sea, sería bueno poderlo proyectar o evaluarlo y tenerlo como alternativa. O sea, es algo, una consulta porque veo que no sé si hay un proyecto o no. Pero bueno. Es válido lo que decís, Diego. Lo que creo que hay que tomarlo de esta manera. O sea, hay que plantearlo y utilizar las herramientas de análisis que tenemos para ver qué tan óptimo es y entender de que tenemos que hacer cosas que nos ayuden a realizar estos viajes seguros. Claro que sí, es muy válido lo que decís. Hay que levantarlo y hay que empezar a trabajar en todas las organizaciones de la misma manera. Bueno, muchas gracias y excelente la... Gracias, Diego. Bueno. Mauro Capel. Hola, buenos días para todos. Bueno, ante todo, muchas gracias por abordar estos temas y por acercarnos en este momento a estos temas tan importantes para todos, ¿no? Como son el transporte abordado desde el ámbito laboral. La consulta, Alberto, es la siguiente. Quizás es medio, si se quiere, un poco... ¿Cómo decirlo? Medio trillada por ahí la pregunta. No, pero, yo hace años ya que vengo escuchando, y creo que inclusive el sistema de emergencias médicos de Neuquén lo abordó como incidente de tránsito. Cuando hay un choque, un vuelco, tenga o no tenga víctimas. Entonces, la consulta mía, quizás vista desde el lado muy de seguridad, ya que es mi especialidad, de seguridad laboral, ¿no? La definición del libro dice que debería considerarse como accidente cuando hay pérdidas materiales o lesiones a las personas, ¿verdad? Ahora, ¿por qué está tan instaurado esto del término incidente cuando se refiere a un evento asociado al tránsito? Mira, porque primero tenés normativa que te lo nombra de esa manera, digamos, y después las organizaciones adoptan esa situación. A ver, son todos hechos de tránsito, si le querés llamar de alguna manera, ¿no es cierto? O sea, con o sin lesiones o daños patrimoniales y demás. Por eso yo, cuando hablábamos del nombre específico, cada organización tiene que tomar esta decisión, digamos, ¿cómo lo va a nombrar? O sea, a ver, si yo voy a un requisito normativo, evidentemente la norma me dice incidente es una cosa, siniestro es otra, y tengo que adoptar esa decisión. Si yo voy a la ley de tránsito, también tengo otra decisión. Evidentemente tenemos diferentes definiciones, digamos, pero lo que yo les sugiero es que cada organización tome el nombre
que va a llamar a ese hecho de tránsito, digamos. ¿Está? Pero que analicen, como hiciste vos recién, que analicen el concepto de esta situación, digamos, ¿no? O sea, el tema vial es un tema, fíjense, si nosotros vamos a otras idiosincrasias, si hablamos de seguridad, le decimos safety, y si hablamos de protección a las personas físicas, le decimos security, digamos, ¿no? Ahora, acá le decimos seguridad a las dos cosas. ¿Se entiende el concepto? Ahora, también tenemos que empezar a desarrollar en vial todos estos conceptos. Digo, si lo veo desde el punto de vista de un seguro, digamos, y bueno, es un siniestro es cuando tengo lesiones a las personas y hay un hecho que genera ahí fatalidades o lesiones, ¿no? Y eso, que hay un responsable, digamos. Pero nosotros tenemos que empezar a convivir con estas definiciones. O sea, por eso digo, las áreas de foco de las compañías tienen que ser, o por lo menos en la buena práctica, ¿no? Procesos, que es por donde circula la energía que extraemos en la industria petrolera, digamos, todo lo que es seguridad operacional, seguridad laboral, digamos, donde trabajen las personas y esa interrelación con los trabajos diarios, y seguridad vial debería ser otra área de foco. Entonces, buscar la trazabilidad en todas estas zonas de foco para llamar a ese evento de la misma manera y tener una misma definición, digamos. Por eso, Mauro, más allá de que la definición del libro, a veces cada compañía adopta una diferente semántica, llamarle, tenemos que, la idea de esta capacitación es que cada uno en su organización empiece a trabajar sobre esta definición. Y por supuesto, desde las organizaciones públicas tenemos que hacerle foco también al tema vial. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna otra consulta. Bueno, por el momento nadie más, así que... Bueno, igual, José, déjame decirle a todos los que participaron, agradezco el tiempo. En esto no hay una receta mágica, es trabajo. PAE viene haciendo esto desde el año 2004 con una misma forma, que inició en diferentes operaciones y no estaba yo en esa época, digamos, había otras personas, y este es el resultado del trabajo en conjunto de mucha gente que lo viene haciendo igual durante mucho tiempo. Lo que tiene que cambiar en cada organización es la cultura de ver la seguridad vial, y desde ya agradezco a todo la gente que participó. Queda abierto mis correos, tanto el mío como el de Martín, el de Gustavo, el de Diego, para cualquier duda que tengan. Si no la sabemos, vamos a tratar de resolverla y darle una ayuda. Y la verdad, o la realidad es que participar de esto, en este contexto, conociéndolos a todos, aunque sea en forma virtual, digamos, es algo muy importante para todos, y que este tema esté abordado de esta manera sería espectacular. Así que pasen muy buenos días, agradezco de nuevo, y gracias a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, al Gobierno de la provincia de Neuquén, a la Asociación de ARTs, a los sindicatos y a todas las compañías que hacen que esta mesa cuatripartita trabaje sobre esto, y felicitaciones por todos los logros que están teniendo. Bueno, yo quería agradecerte, Alberto, la verdad que excelente la exposición, muy clara, muy concreta, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, José, por todo el trabajo que has hecho en conjunto con la gente de Pan American. Y bueno, agradecerles a todos por participar, y espero que sigan participando en las próximas capacitaciones, porque realmente son muy buenas, y todos podemos reforzar conocimientos o aprender otras metodologías para seguir trabajando en conjunto, digamos, por el beneficio de los trabajadores, ¿no? Por la seguridad, y estar todos tranquilos de que podamos ir a trabajar y volver a casa como se corresponde, ¿no? Bien y sanos. Así que bueno, gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Gracias.